Muy buenas tardes, soy el profesor Benjamín Sánchez, que vamos a trabajar en este año en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Sin embargo, necesitamos, antes de comenzar las unidades que están programadas para este año, que podamos conocer y hacer un breve repaso o una nivelación. Y el primer tema que queremos tratar es acerca de los textos expositivos. Si bien el objetivo de esta clase es que podamos reconocer los textos expositivos, algunos de sus principales elementos, sus características y principalmente su estructura. En primer lugar, ¿qué son los textos expositivos? Lo primero que debemos conocer es que los textos expositivos pertenecen a la vida real, vale decir, en contraste con los textos literarios que acabamos de repasar los años anteriores, los textos literarios tenían un fin recreativo y pertenecen al plano ficticio. En el caso de los textos expositivos, todos ellos pertenecen a la vida real, o sea, tienen una utilidad en la vida cotidiana y los podemos encontrar en la vida real, en la vida cotidiana, lo vemos más seguido de lo que nosotros nos alcanzamos a dar cuenta, a reconocer. Siempre estamos expuestos a textos expositivos, valga la redundancia. El propósito del texto expositivo, y eso es lo que nos enseña para poder reconocerlos, es que el propósito del texto expositivo es poder informar sobre un tema determinado. Para ello es necesario que el expositor, el escritor en este caso, tenga un amplio conocimiento del tema al cual se va a referir, sea que hable con un público especializado, una audiencia especializada, o una audiencia donde sean todos aprendices. De cualquier modo, siempre el que expone, el que escribe en este caso, siempre tiene que ser alguien que conoce plenamente el tema porque su propósito es informar. Existen dos grandes grupos de textos expositivos. El primero es el texto divulgativo, que es para un público en general que no tiene conocimiento del tema, por lo tanto usa un lenguaje sencillo. Es decir, cualquier persona, un experto, un médico, por ejemplo, un médico cuando uno va a tener una atención clínica, una atención médica, si el médico habla con términos demasiado especializados, nosotros no entendemos nada. Y para ello es necesario que el médico nos hable con términos para quien no es experto como nosotros y de una manera que le podamos comprender. Finalmente, si nos hablan un lenguaje técnico, un lenguaje demasiado especializado, no entenderíamos nada. Para ello, cuando exponemos en un texto expositivo, existe el texto divulgativo, que es para aquellos que no tienen mayor conocimiento del tema, y por lo tanto, eso implica de que el lenguaje debe ser mucho más sencillo para que cualquier persona sin amplio conocimiento del tema lo pueda lograr comprender. El siguiente grupo o el siguiente texto que vamos a ver es el texto especializado. Este sí utiliza términos más técnicos, por lo tanto es necesario tener un conocimiento previo del tema. Aquí este texto está hecho, por ejemplo, si alguien lee una revista científica, debe tener un amplio conocimiento de la ciencia, porque ahí sí se utilizan tecnicismos, términos más precisos, más exactos, pero se asume que quien lee una revista de ciencias es alguien que tiene un bagaje o un conocimiento del tema. Algunas características del texto expositivo. La primera es que la función del lenguaje que ocupa es la función referencial. Su propósito es informar de manera objetiva sin emitir opinión. Vale decir, aquí se hace referencia a algo o a alguien en concreto, o algún concepto, alguna idea, algún personaje, pero en concreto. Y por lo tanto se hace una referencia. Y eso es lo que lo aleja del plano de la ficción, porque debe ser una información objetiva, donde no admite opinión. Aquí no tiene que ver con mis sensaciones o mis sentimientos respecto del tema, sino que simplemente proporciono una información.
Y otra característica es que siempre es escrito en tercera persona. Es decir, no cuento mi historia, no hablo de mí, sino que lo refiero a como si hablara de otra persona, de otra cosa. Hablo de él, de ella, de esto, aquello, pero siempre hablando de una tercera persona. A eso se refiere una tercera persona, sea singular o sea plural, pero hablamos de aquello. Otra característica es que el lenguaje debe ser claro y preciso. Debe ser un lenguaje sencillo y no por ello menos profundo. El texto expositivo, como procura informar, es posible que se puedan utilizar términos técnicos, pero si es un texto divulgativo, ese tecnicismo debe explicarse. De tal manera que no sabemos que en un texto divulgativo hablamos con una audiencia que no es especializada y por lo tanto, a pesar de que pueda utilizar o pueda haber una audiencia así especializada y el texto sea especializado, igual debe tener un un lenguaje claro y preciso. Y por eso que el texto expositivo debe dar con el término preciso, el término exacto. Y el cuarto punto, la cuarta característica, es que puede tener, cuando es un texto más extenso, tiene título y subtítulos. Cuando el texto es extenso, utiliza pequeños títulos o subtítulos dentro del texto que indican de qué se va a hablar en el párrafo que sigue. Cuando el texto es extenso. Aunque el texto sea breve, siempre cuenta con un título que nos expone de qué vamos a hablar. La estructura fundamental del texto expositivo parte primero por un título que resume de lo que se va a tratar el texto. Eso ya debe quedar expuesto en el título del texto que vamos a exponer. Tiene también una introducción en la cual se va a conocer el tema utilizando un tono ameno para llamar la atención del lector. En esta introducción, en un texto expositivo debe capturar la atención del lector, algo que motive al lector a querer, valga la redundancia, leer aquel texto. Y por lo tanto debe ser llamativo, debe ser original, de manera que el lector quiera leerlo. Y por eso debe tener un tono mucho más ameno. Debe tener también un desarrollo en la cual aquí sí se ordenan las ideas, se inicia con un análisis objetivo de los hechos que pueden ir seguido de unos subjetivos y corresponde. Primero se parte por un análisis objetivo. Por ejemplo, lo que ocurrió en el estallido social, los fenómenos del estallido social. Se parte por un análisis objetivo. ¿Cuáles fueron los hechos? Y luego puede haber algo subjetivo, en el sentido de que tal vez pudiésemos proponer alguna mejora a las demandas sociales del estallido social. Podemos proponer ciertas mejoras. No obstante, ahí ya estamos hablando de algo subjetivo, porque es mi perspectiva respecto del tema. Pero siempre, cuando se parte en el desarrollo, siempre se utiliza primeramente el análisis objetivo, porque un texto expositivo parte por ello. Y finalmente, el texto expositivo se cierra con una conclusión, donde se recapitula todo lo dicho previamente, o se vuelve a mencionar la idea principal. La idea principal debe ser un hilo conductor que debe estar presente. Ya vamos a ver qué es lo que es explícito o implícito, pero esta idea central debe estar presente en el título, en la introducción, en el desarrollo y también en la conclusión. Por lo tanto, cuando tenemos clara la idea principal, sabemos de qué se habla. En la conclusión también se vuelve a mencionar la idea principal. Se entrega una conclusión según lo planteado. Hay distintas maneras, distintas formas de hacer una conclusión, pero siempre debe mencionar, debe concluir cuál es el tema y la idea principal. Esta idea principal, ¿qué es? Bueno, no es otra cosa que la idea más
fuerte del texto. De tal manera que al leer el texto, a mí me quede claro de qué se trata lo que leí. Esa es la idea principal. En el texto expositivo, cada párrafo tiene una idea principal. Es decir, si nosotros vamos anotando cuál es la idea principal del párrafo, si pudiésemos anotar en un papelito aparte, en una hojita aparte, cuál es la idea principal de cada párrafo, todas ellas debiesen tener un mismo hilo conductor. Y eso debe tener consonancia, coherencia con la idea principal que está expuesta en el título. Entonces, todo ello ese debe ser el hilo conductor que tiene el texto expositivo. Entonces, cada párrafo puede tener una idea principal, pero siempre en consonancia o en coherencia, en consecuencia con el título o la idea principal que se expone al comienzo del texto. Esta idea principal, como les señalaba, puede ser explícita o implícita. Explícita significa de que está escrita en el texto. El texto lo dice. Por lo tanto, esa idea principal debe permear o debe estar presente en todas las ideas del texto. Perdón, en todos los párrafos del texto debe estar esa idea principal. Sea que esté de manera explícita, que se mencione, que el texto lo señale en algún punto, o que sea implícita. Si es implícita significa que hay que deducirlo, aunque no lo diga con sus palabras, pero que quede claro que esa es la idea principal, aunque las palabras no lo digan, pero que nos quede claro. ¿Cómo encontramos la idea principal? Para ello es necesario observar algunos detalles, por ejemplo, el título. Cuando observamos, la idea principal debe estar presente explícita o implícitamente en el título. Y también podemos preguntarnos, ¿qué se dice del tema? Cuando ya tenemos el título y la idea principal del título, y nos preguntamos, ¿qué es lo que se dice del tema que vamos a tratar? Ya vamos a dar algunos ejemplos. Recuerda que el tema, no se alcanza a notar, pero dice el tema se refiere a qué o de quién se habla en el texto. Por lo tanto, preguntarnos de qué o de quién se habla, preguntamos de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. Eso nos va a arrojar cuál es el tema. Por ejemplo, en este texto, no se alcanza a notar, pero se lo vamos a compartir también, esta diapositiva, dice el agua como título. Fíjense, título, el agua. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y lagos. Pero también hay agua por debajo del suelo. De allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera. Al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Ya, ese es el texto expositivo que acabamos de, valga la redundancia, exponer. En ese texto, ¿cuál es el tema? ¿De qué se habla en el texto? Bueno, está explicitado en el título. ¿De qué hablamos? Del agua, porque el título decía que era el agua. Ahora, ¿qué se dice del agua? Si vamos desglosando cada párrafo, ¿qué se dice? Que es uno de los elementos más importantes de la Tierra. Se dice del agua que cubre las 3/4 partes del planeta
y se dice del agua que sin ella ningún ser humano podría vivir. Es decir, que estas ideas son las ideas principales de cada párrafo, lo que nos puede arrojar cuál es el tema del cual estamos hablando. Bueno, como actividad está dada la guía que se adjunta junto con el link de este video. Por lo tanto, ahí tienen la guía para poder trabajar. Desde ya, muchas gracias por su atención y esperamos